Bueno gente, ¿qué onda? Acá estamos en un nuevo tutorial de FL Studio. Acá arriba a la derecha les voy a dejar el primer video que hice en mi canal, donde explico todo más o menos desde cero y resumido. El día de hoy voy a explicar las propiedades de los samples. En nuestro Channel Rack tenemos cargados todos estos canales. Cada vez que hacemos clic a un canal va a desplegar una ventana donde podemos ajustar las opciones de ese canal. En este caso de los samples. Un sample es una grabación. A diferencia de un generador de sonido que se genera en el momento en el que nosotros presionamos las teclas. El generador es una síntesis y el sampler es una grabación. Ahora sí, vamos con las opciones de los samplers. Arriba donde dice File tenemos cuál es el archivo de nuestra PC que estamos usando para ese sampler. Si le damos clic a la carpetita que aparece acá, nos va a abrir el directorio a donde esté ubicado ese sampler o una opción para que podamos buscar un sonido. Al lado donde aparece una carpeta como con una ramita abajo, eso significa que va a localizar ese sample dentro de nuestro browser. Más a la derecha tenemos una tecla con una X, eso significa que va a eliminar directamente y va a dejar el sample vacío. Abajo en la opción de Content tenemos una opción que dice Keep on Disk. Esto significa que cuando nosotros carguemos ese archivo de audio al Channel Rack no va a utilizar la memoria RAM, sino que lo va a utilizar desde el disco, cuando esa opción esté activada. Al lado tenemos una opción que dice Load Regions. Esto va a cargar o no los marcadores que tenga ese archivo de audio. Abajo tenemos otra opción que dice Load Slice Markers. Eso significa que cuando usemos el Fruity Slicer, que lo vamos a explicar en otro video, va a cargar o no los marcadores de ese Fruity Slicer. Abajo en las opciones de Playback tenemos un parámetro que se llama Start Offset. Cuando movamos la perilla hacia arriba vamos a ver que esa barra amarilla va corriendo hacia la derecha y va dejando como más opacada la parte de atrás. Solamente va a sonar la parte iluminada, pero aún va a seguir teniendo en cuenta que esa parte existe. Al lado a la derecha en el otro apartado tenemos otra opción que dice Sample Start. Es una opción parecida a la anterior, pero lo que hace es que directamente elimina la parte inicial y va a continuar el sample empezando desde ese lugar. Hay una diferencia entre esta perilla y la anterior que nombré, ya la voy a explicar. Del otro lado tenemos Length, que esto va a ser para modificar el largo de ese loop, o sea que esto modifica el final y esto modifica el inicio. Más a la derecha tenemos dos perillas, una que dice in y otra que dice out, que sería la entrada y la salida. Si nosotros empezamos a darle para arriba a la perilla de entrada, significa que el volumen va a ir progresivamente aumentando, va a empezar abajo y va a ir subiendo, y si le damos a la de out va a empezar desde arriba y va a ir bajando. Para esto decía que hay una diferencia entre esta perilla de acá y esta de acá. Si nosotros usamos la de Start Offset, cuando usemos el in va a tener en cuenta que todavía esa parte existe. O sea que el in lo va a hacer desde ahí. En cambio, si usamos la de Sample Start, directamente el in lo va a hacer desde donde empiece el sample. Más a la derecha tenemos una opción de Crossfade. Esto nos sirve más que nada para un sonido que se pueda repetir. Cuando subamos a la perilla de Crossfade podemos notar que el inicio de ese sample se pone al final a manera de loop. Si mantengo apretado el clic o alguna tecla del teclado, podemos ver cómo se va repitiendo ese inicio. Desde la línea roja hasta el final se va a seguir repitiendo esa parte. Si desactivo esta opción que dice Use Loop Points, se va a repetir una sola vez y va a cortar ahí. Si lo dejo activado se va a seguir repitiendo mientras mantenga presionado. Si uso la opción de abajo que dice Ping Pong Loop, significa que se va a reproducir una vez hacia adelante y una vez en reversa. Al lado tenemos la opción de Trim. Esto significa que va a cortar todas aquellas frecuencias que queden en cero. Por ejemplo, si estoy usando el in, vamos a ver que esta parte de acá queda en cero. Por lo tanto, si uso el Trim, esa parte directamente la va a cortar y va a dejar lo que más suene. Lo mismo pasa si uso el out. Esta parte que quedó acá en cero va a hacer que no ocupe más lugar en esta parte del loop o el sample. Arriba tenemos algunas opciones de frecuencias. En este caso, por ejemplo, la de normalizar, que es una de las más importantes, va a normalizar el sonido en caso de que se escuche muy bajo o en caso de que se escuche muy alto. Lo va a ajustar a ese recuadro. Luego tenemos la opción de reversa, que lo que hace es justamente reproducir el audio en reversa.
Arriba tenemos una opción de Reverse Polarity. Lo que hace es invertir la polaridad de lo que está del lado positivo arriba y lo que está del lado negativo abajo lo invierte. La opción de Fade Stereo que está abajo sirve para escuchar un poco del lado izquierdo y al final del loop va a reproducirse para el lado derecho. Si uso la opción de Swap Stereo lo va a hacer al revés. Si tocamos esta perilla de acá tenemos más opciones. Si se dan cuenta, esta de Boost que la usé hace un rato lo que hace es boostear el volumen de una manera bastante agresiva, como causando como una distorsión o saturación. Y si usamos la parte de clip, lo que va a hacer es que va a cortar el sonido en 0 decibeles cuando exceda ese límite. Al lado tenemos un shift de ecualización, que sería que va a shiftear o va a acomodar los balances de frecuencias. Al lado tenemos una modulación de anillo, lo podemos explicar en otro video, pero es una especie de modulación que invierte la polaridad de algunas frecuencias, y con este filtro de acá podemos modificar ese primer parámetro que modulamos. El primero nos va a decir cuánta modulación de anillo estamos aplicando y el segundo nos va a decir en qué frecuencia estamos aplicando esa modulación de anillo. Más al lado tenemos otro filtro que es un filtro de paso bajo. Lo que va a hacer es dejar pasar las frecuencias bajas y va a cortar las frecuencias altas. Cuanto más bajo lo hagamos, más frecuencias altas vamos a estar cortando. Y al lado tenemos la resonancia de ese filtro, que lo que hace es decirnos en qué punto va a estar aplicando ese filtro de paso bajo. Abajo tenemos una reverb en la cual podemos con la perilla ajustar qué cantidad de reverb queremos y qué tipo de reverb con la A o la B. Al lado de eso tenemos un stereo delay, que es un delay que lo va a hacer ligeramente hacia la izquierda y derecha, ampliando la frecuencia a estéreo. Y más a la derecha acá al final tenemos el pogo, que el pogo lo que hace es ajustar la transiente y el cuerpo de ese sample que estamos usando. Generalmente se usa más para los kicks, para darnos un sonido diferente en cada uno. Arriba de eso podemos ajustar el time stretching, como fuera el pitch o el time. Si lo subimos va a aumentar el pitch. Si lo bajamos obviamente va a disminuir. Y el time para alargar o acortar el sonido. Y bueno gente, ese fue el video básico de lo que son los samples y las opciones básicas que tenemos. Hay más opciones como la envolvente y la parte de arpegiadores y polifonía. Eso lo vamos a ver en otro video. Espero que les haya servido la información, que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal, dejen un comentario si quieren que trate sobre otro tema y nos vemos en el próximo video.